buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central, elecciones 2021, gracias a la señal en vivo de BNP. Nos encontramos a solo 47 días de las elecciones presidenciales y congresales. La campaña comienza a calentar y los candidatos pues ya afinan sus estrategias y ya se muestran en algunos casos medios complicados con las últimas encuestas. Hay un cambio de estrategia en algunos casos que vienen bajando, otros que vienen subiendo, pero la mayoría de ellos tienen la misma finalidad: convencerle a usted que ellos son su mejor opción. Pero usted obviamente no se va a dejar convencer tan fácilmente sin estar informada sobre todo de los proyectos, los planes y las capacidades de estos candidatos para realizar una buena gestión. Los jóvenes también irrumpen en el escenario, pero la juventud no es per se una virtud, es solo una virtud si es que es el motor que va a empujar a una capacidad, a cualidades, además de una buena visión de país, y que eso, evidentemente acompañado de la fuerza de la juventud, recién se convertiría en una virtud y recién se convertirían en una buena opción para elegirlos y sobre todo para tener un buen peso de jóvenes dentro de este Parlamento. Precisamente hoy vamos a tener a dos jóvenes candidatos. Ya nos encontramos con el primero de ellos. Él es Rogelio Ramos y postula con el Frente Amplio con el número 8. Bienvenido, Rogelio. Hola Ramón, gracias por el espacio, gracias sobre todo por darnos también la facilidad de poder llegar a los jóvenes de todo Lima Metropolitana. En este caso yo estoy postulando por Lima Metropolitana y llegar con nuestras propuestas, ¿no? Bien tú decías, no hay que convencernos fácilmente de cualquier candidato, sino que más bien investigar un poco más sobre su trayectoria, su historia y qué propone, si es que esas propuestas realmente son ejecutables o es que nos están contando puro cuento. Eso es que creo que el elector tiene que tomar muy en cuenta eso y verificar en las plataformas de redes sociales, también en los documentos que están subidos en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Me gusta que lo digas porque acá en este programa, y se lo repito a todos los candidatos, lo primero que vemos no es la intención o la necesidad. Ya sabemos cuáles son las necesidades, basta con conocer un poco de nuestra realidad y darnos cuenta cuáles son las necesidades que tenemos. Lo importante es la viabilidad de las propuestas. En ese sentido vamos a ponerlas a prueba, espero que no te enojes, pero antes presentarte como un activista ecológico cuyo trabajo de transformación de los cerros en jardines, huertas y áreas de lectura ha llamado la atención de Netflix, la BBC de Brasil y Televisa, entre otras cadenas nacionales e internacionales. Cuéntanos un poquito de eso, a ver, ¿cómo así estas grandes cadenas transnacionales se interesaron en tu trabajo? Sí, justo quería mencionar eso también para que sirva en base como un aval, ¿no? Para los electores, ¿no? Ya no podemos creer, con todo lo que está pasando ahora, ya no podemos creer definitivamente solo en propuestas. Es importante conocer qué ha hecho ese ciudadano que está postulando al Congreso para merecer el voto de la gente. Y desde ahí yo los invito a que todos visiten mis redes sociales como Rogelio al Congreso y que conozcan, que verifiquen ahí ustedes mismos el trabajo que hemos desarrollado en estos 10 años. No es un año de trabajo, no son 2 años, son 10 años de trabajo para poder llevar una verdadera propuesta de transformación social que 10 años dices de colocado trabajo a través de nuestra agenda social y ecológica, ¿no? Perdón, entonces queremos que... No te escuché bien, ¿me dices 10 años de trabajo? Sí, son 10 años de trabajo. Yo tengo 10 años de trabajo en diferentes barrios y comunidades con vecinas y vecinos de Lima Metropolitana, y en la actualidad existen en esos barrios como Chorrillos, La Victoria, Comas, Caraballo, espacios que sirven para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos, espacios que funcionan actualmente como centros de contención comunitaria, donde no solamente hay áreas verdes, hay una zona de lectura, donde se pueden atender temas de pronto de prevención de enfermedades mentales también, y otras cosas más. Entonces, a eso le llamamos el centro de contención comunitaria, y esto ha sido reconocido por plataformas internacionales. Lo que yo sí nunca me imaginé es que de pronto mi historia y la historia de aquí, del barrio, de mi barrio aquí en Comas, iba a llegar a algo tan grande como es la plataforma de Netflix, ¿no? Y ahora, desde esa experiencia, de pronto, poder inspirar la vida de personas en más de 100... Ya, pero para entender bien la última sobre este tema, en realidad, solo para entender mejor, Netflix, la BBC de Brasil, Televisa, se interesan en ¿qué aspecto del proyecto en esencia? ¿Puedes resumirlo en 2 líneas? Sí,
Solo para resumirlo, nosotros recuperamos un espacio de 150 metros cuadrados, donde era un basural y estaba lleno de desmonte, lo transformamos en un espacio verde, donde actualmente no solamente tenemos un jardín súper lindo, sino que además tenemos una biblioteca y tenemos zona de descanso y tenemos una zona también con una pequeña lagunita y algunos peces donde las niñas y niños pueden disfrutar estos espacios que no se ve por lo general en los cerros de Lima, ¿no? Claro. Entonces, por ese logro es que nos reconocen. ¿Y dónde queda ese espacio? Está en el asentamiento humano Año Nuevo, en el distrito de Comas, en la parte del cerro, en la ladera. Oh, mira, ahí estamos viendo algunas imágenes, entiendo, y eso es el trabajo que interesó a estas cadenas internacionales. Muy bien, te felicito, realmente esto es encomiable. Ahora sí, vayamos a tus propuestas, ya que estás con muchas ganas de contarnos digamos, la ley de gestión, propones una ley para la gestión y protección de espacios públicos. Entiendo, tiene relación con este trabajo. Sí, claro que sí. Como te decía, las propuestas que estamos planteando en esta agenda social y ecológica son propuestas que en verdad consideramos nosotros como propuestas de transformación social, verdadera transformación social desde el espacio público. A mí el espacio público me ha transformado la vida, me ha brindado una serie de oportunidades y a varias promociones de niñas y niños también. Entonces, desde ahí consideramos que los ciudadanos necesitamos estas herramientas legales para poder defender nuestros espacios públicos y para poder gestionarlos con el gobierno local de manera adecuada y de manera también que sirva en diversos aspectos, no solo en el tema de salud ambiental, sino que también en el tema de educación y en el tema de pronto incluso de prevención de factores de riesgo ante los temas de inseguridad ciudadana, que hoy se ve muchísimo. Te cuento que antes de que exista este espacio aquí en mi barrio, de hecho el entorno también no se veía tan agradable, entonces eso traía pues de pronto a personas que se paraban en las esquinas a fumar, muchas veces a robar, y esto poco a poco ha ido cambiando también en la medida que los mismos vecinos empezaron a ejecutar este espacio, ¿no? Ya, pero entonces, a ver, eso es importante. Rogelio, la pregunta en este caso, y me gusta la intención de la propuesta, claro. ¿Cómo lo lograrías desde el Congreso? Porque evidentemente existen muchos espacios públicos que son perfectamente aprovechables, pero la cosa se complica cuando decimos, y desde el Congreso, ¿cómo es que podemos utilizar esos espacios y hacerlos y transformarlos? Mire, yo te cuento que estos proyectos para la gestión y protección del espacio público en su momento han sido impulsados y promovidos por el Frente Amplio, ya han sido debatidos en la Comisión de Descentralización, han sido aprobados. Lo que falta ahora, Ramón, es que se lleve al Pleno del Congreso para su debate y para su aprobación. Esto va a permitir que los programas del Estado, no solo los programas del Ministerio del Ambiente, sino que los programas del Ministerio de Educación también y otros de Desarrollo e Inclusión Social, puedan a través de sus programas implementar estos espacios con las comunidades, con las vecinas y vecinos, pero no se puede hacer si es que no tenemos esas herramientas legales. Y precisamente por eso es que ahora se ve que la ampliación de la cochera del Metropolitano se da dentro de nuestro parque zonal aquí en Comas, del Parque Zonal Sinchirroca, y no tenemos pues leyes para poder proteger estos espacios públicos. Entonces sí urge una ley para la gestión y otra ley para la protección del espacio público, y también urge leyes que en todo caso una declaratoria de interés público que declare de interés público la creación de bosques urbanos pequeños, medianos y grandes bosques urbanos en la ciudad o de pronto dentro incluso de los parques. Pero Rogelio, el Congreso declara de interés público proyectos que ya están en marcha. No es que yo diga ahorita declaro de interés público que se conserve este parque porque sí. Es decir, el Congreso utiliza esa figura de declarar. Y que además es una figura, y déjame decirte, Rogelio, muy retórica. Muy pocas veces sirve para algo declarar de interés nacional, muy pocas veces. Así es. Entonces, digamos, si la solución es declarar de interés público algo, estamos careciendo de aterrizar en algo concreto, porque es como declarar la ley. Yo lo que estoy hablando es de trabajarlo de manera progresiva. Primero, la aprobación de esta ley que ya ha sido aprobada, como te digo, por la Comisión de Descentralización, para poder primero defender algo que es urgente. No se pueden traer abajo la mitad del Parque Zonal Sinchirroca de Comas. Necesitamos esas herramientas legales pronto y ya, porque el gobierno local de acá, la municipalidad de Comas, tampoco está haciendo nada para poder defender este espacio público que en verdad nos sirve y nos aporta muchísimo al distrito. Ok, acá hay otra propuesta que me parece interesante. Eso, ¿no?
Rogelio, perdóname que te corte. Sí. Me disculparás que estamos un poquitito corto de tiempo, pero ya te hemos entendido la idea. Vamos a la siguiente propuesta, ¿te parece? Así es. Dice, ley para la creación de un parque botánico nacional. Permíteme ahí sí discrepar en un punto, o en todo caso, de repente ignoro ya cómo tú lo piensas hacer y espero que me lo cuentes. Pero hasta donde yo sé, el Congreso no tiene la facultad de crear algo. Es como decir, acá falta un puente, porque falta, y no es que creo la ley de creación de este puente. O sea, el Congreso no tiene esa iniciativa de gasto. ¿Cómo pretendes fomentar la ley para la creación de un parque botánico nacional? O de repente encontraste otra forma y nos gustaría que nos cuentes. Mira, para que quede claro, yo tengo, de hecho, al igual que todos sabemos que no tenemos capacidad de gasto. Exacto. Todas estas propuestas son gestadas no solo desde mi candidatura, sino que también desde el plan de gobierno del Frente Amplio, y son propuestas que van a ser ejecutadas a través del fortalecimiento o la ejecución de algunos programas y planes de las diferentes carteras. O sea, tenemos el Plan Nacional de Enfoque Ambiental, que a través de este plan y a través de la programática que tiene todo esto, a mediano o largo plazo, se pueden establecer no solamente un parque botánico, un jardín botánico aquí en Lima Metropolitana en todo caso, sino que también bosques urbanos. Entonces estamos diciendo pues aprobar esta ley para que efectivamente se pueda otorgar financiamiento mediante este programa. Nosotros ya vamos cuadrando la idea. Creación, ¿no? Claro, es decir, ustedes proyectan que en un eventual gobierno del Frente Amplio, el Ejecutivo, que en este caso, según la idea que ustedes tienen, o en este caso el objetivo, es que el Ejecutivo ejecute efectivamente la creación de un parque y ustedes promover de pronto la protección y declararlo de interés general. Más o menos así sería la figura, ¿verdad? Así es, y tomando como normativa el Plan Nacional de Enfoque Ambiental, ¿no? Que no solamente está a nivel del Ministerio del Ambiente, sino que también a nivel del Ministerio de Educación. Ahora entiendo que en esa línea está la digitalización y virtualización de todo el sistema educativo. Esto, nuevamente es lo mismo, es una necesidad, es un clamor, es, digamos, de prioridad a uno, pero no se ha podido conseguir por muchas razones. ¿Cómo pretendes ustedes hacerlo? Mira, tiene que haber de todas maneras ahí de pronto mucho interés bajo nuestro rol de representación y de fiscalización que se ejecuten planes como el proyecto educativo, claro, como el proyecto educativo nacional, ¿no? Claro. O sea, que ya han establecido los lineamientos hasta el 2036 y lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es fiscalizar que eso se cumpla. Si ya sabemos que ha incluido dentro de esto el enfoque de género, el enfoque ambiental, el enfoque cultural, el tema tecnológico también, y presionar más allá de, políticamente. Todo el mundo habla de, disculpa. Presionar políticamente para que se cumplan estos proyectos. Así es, y yo creo que en la mayoría de debates y en la mayoría de propuestas han escuchado pues utilizar la red de fibra óptica y de pronto incluso yo creo que a estas alturas ya se debería declarar el Wi-Fi, el Internet como un servicio básico. Realmente esto restringe el derecho a la información incluso de muchísimos estudiantes a nivel nacional. Y más allá de la digitalización, yo sí ponía mucho énfasis en el tema de virtualización, porque no solo el tema compete a entregar tablets y lo que fuere para los maestros, sino que también va mucho más allá de eso, de ofrecer plataformas virtuales que hagan que esas sesiones de aprendizaje sean más eficientes, no solo para los docentes, sino que también para los estudiantes. Yo tengo en mi equipo de campaña a varias docentes que han trabajado conmigo en estos 10 años y que me dicen, Rogelio, me demoro 2 horas en resumir esa sesión de aprendizaje para darla durante 15 minutos a mi estudiante, y de verdad, si a través de una plataforma virtual, yo la podría hacer mucho más rápido. Estamos completamente de acuerdo, en realidad es una necesidad, una prioridad. Sin embargo, como te digo, me preocupa un poco más la viabilidad. ¿Cómo lograr eso? En realidad es tan compleja la situación. Tú bien dices, lo has dicho muy bien, siempre se promete, pero a la hora de la hora no se logra. Entonces nos gustaría que nos digan cuál es el camino. Este es el camino. Lo que pasa es que esto ya existe, Ramón. Si tú le das una lectura al proyecto educativo nacional, al 2036, estos lineamientos tecnológicos, de pronto trabajar también sobre habilidades blandas, trabajar sobre la persona, de la participación de los estudiantes como individuos dentro de la sociedad, o sea, todos estos temas ya están dentro del proyecto educativo nacional.
O sea, no estoy hablando cosas que de pronto nosotros las estemos inventando. Lo que estoy diciendo es que ahí pues falta mucha voluntad política y no la hay. No la hay porque lo único que hacen es... Pero Rogelio, no me negarás que no solamente es voluntad política, ¿eh? O sea, también dentro del proyecto de transporte están las 7 líneas del tren, pero también hay un problema que tiene que ver más con otros asuntos que solamente con voluntad política. Ciertamente la voluntad política es muy importante, pero no es que solo haga falta voluntad política, porque si fuera así, las cosas serían de pronto un poquito más fáciles. Pero en todo caso, lo que tú dices en el aspecto de promover y fiscalizar e empujar políticamente el desarrollo de todos estos proyectos, me parece sumamente importante. Rogelio, se nos ha agotado el tiempo. Te doy un minuto para que te despidas de nuestros televidentes y les digas por qué el 11 de abril debemos marcar el 8 de Frente Amplio. Bueno, quiero decirle a todos y a todas, sobre todo a los jóvenes de toda Lima Metropolitana y de los barrios populares, que mis propuestas son propuestas reales, ejecutables y propuestas basadas en estos 10 años de trabajo, y ustedes pueden comprobar todos esos proyectos tangibles y que ustedes pueden verlos en fotos y videos a través de mis redes sociales como Rogelio al Congreso. Desde ahí, desde los barrios populares, se ha gestado esta agenda social, esta agenda cultural, esta agenda ecológica, y también que sobre todo está considerando a las poblaciones, ese 30% de la población que vive y que vivimos en los cerros de Lima Metropolitana y que ningún otro plan de gobierno lo ha considerado, ¿no? Así es que los invito a ver toda esta información y mis propuestas también completas en mis redes sociales como Rogelio al Congreso. Muy bien, fue Rogelio Ramos, candidato al Congreso por el Frente Amplio con el número 8, y estuvo con nosotros. Esta campaña tiene muchas peculiaridades porque ha sido condicionada evidentemente por la pandemia que nos azota y ha obligado a que las plataformas digitales cobren un especial protagonismo. Sin embargo, lo que más se ha notado es en las redes sociales. Y precisamente el TikTok es la red social que ya venía arrasando a nivel mundial, pasando por encima del Twitter, del propio Facebook, el Instagram. Es una red social que verdaderamente ha revolucionado, sobre todo en el mercado juvenil. Nosotros ahora nos encontramos con un candidato que ha sabido usar perfectamente estas redes sociales, que él se ha autodenominado el candidato del TikTok. Vamos a hablar con él, pero siempre bajo la misma perspectiva que nosotros acá en este programa simplemente leemos sus propuestas, las recibimos previamente y les preguntamos a ellos cómo las van a llevar a cabo, no para que simplemente nos la lean y nos digan voy a construir un puente, pero señor, cuando llegue al Congreso le van a decir esto no se puede hacer. No es que yo diga voy a crear la ley de construcción del puente, porque acá hace falta un puente y usted va a votar por mí, y cuando llegue al Congreso van a decir ok, señor, quiero fomentar la ley de construcción del puente, no se puede. Y usted como elector se va a sentir defraudado. Y eso precisamente aquí, en este programa, en Edición Central, les ponemos a prueba esas propuestas para que ellos digan verdaderamente cómo las pretenden hacer y nosotros desde nuestra modesta óptica y desde nuestra pequeña experiencia poder decirles si es que eso es o no es viable, basado simplemente en preguntas. Muchas veces incomodan, pero en realidad lo que tratamos de hacer es simplemente abrir el espectro, abrir el panorama, sobre todo para que usted esté mejor informado y en base a ello elija mejor. Nos encontramos ya con Richard Cayán. Él es del Partido Morado y lleva el número 3. Richard, bienvenido, eres el rey del TikTok. No me pongas el dedo ahí, por favor, Richard. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludar a todos los amigos televidentes de su prestigioso programa. Ramón, un gusto saludarte. Y muchas gracias por dar espacio también a los candidatos por regiones, porque es importante que el país y la población conozca a sus futuros padres de la patria que vamos a asumir el 28 de julio. Ahora, Richard, tú sabes bien que las redes sociales son ahorita claves, tú las utilizas bien, como estamos viendo en pantalla, son tus TikTok. Tú te has autodenominado el rey del TikTok y evidentemente este programa también llega a todo el Perú a través de las mismas redes sociales, de las redes sociales de BNP. ¿Cómo así es que decidiste
incursionar en la política con el TikTok. ¿Cómo se te ocurrió generar contenidos políticos en esta red social? Bueno, en realidad nosotros como jóvenes tenemos una clara desventaja con las personas que en realidad tienen el poder económico, pero nosotros como jóvenes y el recambio generacional que tanto necesita el país, es que nosotros tenemos que recurrir a lo que tenemos hoy en día, las herramientas digitales, las herramientas virtuales. Fue un video que con todo el equipo hemos dicho, ¿no? Necesitamos poder hacer algo para que podamos llegar a la población y de una manera creativa, sin usar muchos recursos. Y un punto importante también es que no se ha utilizado, por ejemplo, el tema de otras locaciones, y un video que en realidad agradezco a ustedes y a todos por el apoyo constante que están dando, sobre todo a los jóvenes, porque hoy en día necesitamos verdaderos políticos que puedan contribuir al desarrollo del país y no los políticos dinosaurios o tradicionales que hoy en día vemos y le hacen mucho daño a nuestro país. Vale aclarar que tú eres el número 3 del Partido Morado por Huánuco, ¿verdad? La región Huánuco es la que tú representas, ¿cierto? Sí, soy el número 3 del Partido Morado, voy al Congreso por la región Huánuco, tengo 30 años de edad y soy comunicador social de profesión. Qué bueno. Richard, propones un agresivo programa de compra de vacunas para inmunizar a toda nuestra población. Richard, ya sabemos que la necesitamos. ¿Cómo sería el plan agresivo? El plan agresivo es que con esta propuesta legislativa no se tenga que esperar en realidad convenios y muchas cosas más que en realidad está haciendo afectando a nuestros hermanos peruanos. Más de 32 millones de peruanos necesitan, en este caso, la vacuna para poder inmunizarse. Y otro punto también es que sabemos que el actual gobierno está adquiriendo vacunas para poder también ir por etapas. Entonces, con este proyecto de ley agresivo se busca que todos, sin condición alguna, puedan ser vacunados. Recordar que la mayoría de ciudadanos que somos Richard, entre 20, 30, 40 años, vamos a esperar la última etapa para poder vacunarnos. Entendemos en realidad, la necesidad. Creo que todo el Perú conoce la necesidad. Todo el mundo conoce la necesidad. No vamos a descubrir la pólvora diciéndole a la gente necesitamos vacunar a ya sabemos. La pregunta es, ¿en qué consiste el plan agresivo? O sea, tú te vas a parar frente al Congreso, al presidente del Congreso, y presidente, pido la palabra, necesitamos un plan agresivo. Ok, señor, ¿cómo? ¿Cómo es el plan? ¿En qué consiste? Por favor, eso necesitamos que nos expliques. Sí, justamente eso estaba explicándolo a grosso modo. Con esta propuesta legislativa, el 28 de julio ya lo tenemos listo, y que con esta propuesta que sea el Estado que pueda adquirir las vacunas de manera total, porque en realidad hoy por hoy nosotros tenemos aquí en el Perú un gran científico que de verdad está contribuyendo bastante al tema de la ciencia, y nosotros somos hombres de ciencia, y que ese señor, que ya es un personaje conocido, pueda facilitar las vacunas. Y no entiendo cómo y por qué el Estado está rechazando a nuestros científicos peruanos. Okay. No necesariamente se tiene que adquirir esas vacunas de Sinopharm, de Pfizer, entre otras, que en realidad estás proponiendo muy caro, promover, pero con esta propuesta agresiva se puede hacer eso. Promover la vacuna peruana. Esa es la propuesta en concreto. ¿Qué pasó? Se nos fue Richard. Qué pena, Richard. Bueno, Richard nos hablaba de promover la vacuna peruana. Vamos a ver si retomamos comunicación. En realidad, lo que dice Richard tiene mucha lógica, porque entre tanto que estamos adquiriendo y negociando y tratando de comercializar y buscar el mejor precio, y ya hemos visto además cuántos problemas hemos tenido con la compra y la comercialización de las vacunas, y además ya se habla de soborno, etcétera. Por otro lado, hay científicos peruanos que están avanzando en el proceso de crear una vacuna peruana. Ya se encuentran, me parece, en fase 2. Creo que está ingresando a la fase 2, pero ellos denunciaban o señalaban que habían perdido apoyo del Estado. Entonces, lo que entendí de la propuesta de Richard, que me parece además bastante lógica, es intentar que el Estado apoye a estos científicos, que les dé mayor apoyo para que pueda acelerar el proceso de tener, alcanzar el objetivo en el corto plazo. Me parece que ya regresa Richard, ¿sí?
Adelante, Richard. Se nos fue la comunicación, pero nos hablabas de un tema muy interesante, de la vacuna peruana. Adelante, Richard. Sí, todavía no tenemos a Richard. Bueno, lo que les decía era que lo que hablábamos era simplemente de la vacuna. La necesitamos, eso ya lo sabemos. Sinopharm, AstraZeneca, etcétera, van a venir en grandes lotes, pero va a demorar. Si el Estado promoviera más la vacuna peruana, esto de repente mejoraría. Esa es la propuesta, ¿verdad, Richard? Así es, Ramón, de verdad nosotros como ciudadanos y también como políticos tenemos claro lo que vamos a hacer y nosotros nos hemos puesto en lo que en realidad muchos peruanos están sufriendo y hoy por hoy ya estamos prácticamente encerrados un año y no vamos a esperar que otro año se espere. Recordar que una pandemia normalmente dura entre 2 o 3 años, pero sabemos que el Perú vive una situación caótica a diferencia de muchas países de nuestra región. Es por ello que nosotros como congresistas vamos a presentar esta propuesta legislativa que sea un programa agresivo y sobre todo que se dé prioridad a nuestros científicos peruanos. Tenemos un científico que en realidad quiere dotar de vacunas, que ya está en la fase 3 y que ante el abandono de las autoridades tuvo que ir a otros países a hacer cumplir la cuarta etapa de acuerdo a los protocolos que se tiene que cumplir. Eso es uno de nuestros compromisos y una de nuestras propuestas de verdad agresiva. Nosotros vamos a ir a trabajar y no a calentar asiento. Muy bien, me parece muy bien el tema de la vacuna peruana. Es algo que muy pocos han tocado, al menos aquí en BNP todavía no hemos encontrado muchos candidatos que hablen así frontalmente de la vacuna peruana. Me parece muy bien en este caso tu propuesta. Hay una que me interesa mucho dentro de las que nos has enviado. Dice, ley antiprófugo, que busca retener por 12 meses después de terminar su mandato a expresidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes y altos funcionarios del Estado. Nadie se salva. A ver, explícanos bien. Retener por un año, ¿de qué se trata? Ok. Sí, esta es una propuesta de verdad también bien planeada con todo nuestro equipo técnico, una propuesta que lo tenemos listo ya para presentarlo el 28 de julio y muchas veces sabemos y hemos tenido la experiencia de que varios expresidentes, excongresistas, exgobernadores y altos funcionarios, bueno, primero desglosemos ya, primero los que son electos por elección de cargo popular, entonces ellos cuando cumplen su mandato lo primero que hacen es irse a otros países y la justicia en realidad no es justicia, es una injusticia en el Perú y estas personas en realidad se benefician con ese beneficio político y muchas cosas más que de verdad le hacen mucho daño a la población. Richard. Otro punto importante también, Ramón, es que tenemos que la justicia se encargue realmente. ¿Y para qué? Un punto importante para poder lograr todo esto es que se reforme el sistema judicial y eso en realidad se va a lograr poniendo muy buenas personas. Vamos por parte para no... Tranquilo. Estás partiendo del presupuesto en el que el presidente, el ministro, el gobernador regional, el alcalde u otro alto funcionario cometa un delito, ¿verdad? O esté denunciado por un delito. O es que me pareció entender que la propuesta era a todos, aún no hayan sido siquiera denunciados, no pueden salir del país. ¿Cómo es? Sí, mira, cuando una persona, una autoridad termina su cargo, hay varias cosas que de noche a la mañana salen y a veces sabemos, y lo hemos vivido en la época de los 90, cuando muchos altos funcionarios en el gobierno, en el primer gobierno de Alan García, han sido de verdad declarados inocentes y pasamos luego 2, 3 años y eso ha dicho un punto importante que son culpables. Entonces, aquí hay un dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces, si estos funcionarios, ex autoridades, realmente han hecho las cosas bien, por más que no tengan denuncias, van a tener que estar mínimo un año y que sea la justicia y esperar de repente algunas denuncias de algunos ciudadanos que han visto irregularidades en su gestión, se van a acatar a la ley. Aquí no se trata de que la política es para que ellos se sirvan, la pero política Richard, es servir al pueblo. ¿no estaría yendo un poquito dice, ¿no?, contra la propia Constitución y el principio de inocencia, de presunción de inocencia? Eso justamente, hay un dicho que dice, y lo dice la Constitución, nadie es culpable hasta que se declare, de todo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nosotros vamos a partir de esta reforma constitucional. ¿Por qué quitarle el derecho a la libertad de salir del país? Si es que partimos del principio de inocencia. Si es que tenemos un claro alcalde ejemplo, que, y no más que está partiendo. por ejemplo,
un alcalde cumplió su mandato y tiene derecho para después irse con su familia a pasear a otro país, no tiene ninguna denuncia. ¿Cuál sería el problema? Ok, hay un dicho, y siempre lo he podido comprobar en mis 15 años de política que tengo. Yo me vengo formando desde los 5 años y he podido notar que alcaldes hacían las cosas bien o hagan las cosas mal, o gobernadores, siempre tienen denuncias, y esas denuncias no quedan a veces en el vacío, y que sea la justicia misma que se encargue de declarar inocente o declarar culpable a alguien. Recordar un claro ejemplo, hemos visto el caso Inostroza, ¿no? El señor está ahí refugiado en España, ¿y cuándo le va a llegar la justicia? Claro. Si la ley hubiese sido clara. Ok, pero si es que tiene denuncias, si es que la ley le dice que le declara impedimento de salida del país, eso ya está claro, eso ya no hay que legislar sobre eso, eso ya está legislado. El Poder Judicial además es un poder independiente, no tiene nada que ver con el Congreso, salvo que el Congreso dicta las normas y puede hacer cambios en el Código Civil, en el Código Penal, etcétera. Pero en este momento ya prevé la ley que si hay denuncias y que el Poder Judicial ve que hay indicios claros de corrupción o de delito, una de sus medidas es dictarle impedimento de salida del país, y lo hemos visto en expresidentes, además, que se les ha dictado esa norma. Incluso en la actualidad, salvo el señor Toledo, no hay otro expresidente que se haya ido. Entonces hay tratados internacionales para traerlos. No me queda muy claro, es lo que querés decir, no me queda muy claro la norma, pero en todo caso entiendo que tú la vas a evaluar, la vas a, de pronto con tus asesores, vas a decir cómo darle una mejor forma. Richard, se nos ha acabado el tiempo, me hubiera gustado quedarme más tiempo contigo, de repente el corte nos hizo un daño, pero te comprometo a que nos vuelvas a acompañar y que ahora nos digas por un minuto por qué debemos marcar en Huánuco el número 3 del Partido Morado de Richard Cayán. Adelante. Sí, Ramón, en primer lugar, agradecer por la entrevista, también la situación en la que estamos viviendo. Nosotros nos encontramos recorriendo nuestra región y hay un punto importante que también en una próxima entrevista lo vamos a poder explayar, y una de nuestras propuestas legislativas es declarar el Internet como un bien público. Ya habrá un momento de poder explicarlo y podemos ver las debilidades y la desigualdad en la brecha digital. Motivo de ello que se cortó la parte del Zoom con la entrevista. Y ahora, ¿por qué deben votar por Richard Cayán en Huánuco? Richard Cayán es hijo de padres agricultores, nació en el campo, ha sido parlamentario joven por la región Huánuco y tiene experiencia en el sector público y en el sector privado. Soy una persona que va a ir al Congreso desde el 28 de julio a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no voy a ir a calentar asiento y no voy a decepcionar la confianza que me va a dar el pueblo. Soy Richard Cayán, voy al Congreso con el número 3 por el Partido Morado, un hombre trabajador que ha salido desde abajo y que va a cambiar la historia del Perú, y más aún poder reivindicar y que la población vuelva a creer verdaderamente en los políticos. Eso es mi compromiso. Entonces, este 11 de abril, no se olviden de marcar las 3 M del Partido Morado y escribir el número 3. Muchas gracias, Ramón. Un saludo a todos tus amigos televidentes. Hasta una nueva próxima oportunidad. Buenas noches. Fue Richard Cayán, el número 3 del Partido Morado en Huánuco, en la hermosa región de Huánuco. Ahora sí les decía que la comunicación digital es en este momento la gran protagonista de la campaña, y después de la pausa vamos a hablar con un especialista en comunicación, en política y sobre todo en comunicación digital. Pausa y regresamos.